Ay. Halloween. Una fecha perfecta para... En verdad no estoy muy seguro que se hace típicamente en Halloween. Sé que algunos se disfrazan, van a fiestas y hacen cosas de las cuales no me quiero enterar. Pero yo en lo personal miro Over the Garden Wall así que de forma religiosa. Digo, creo que es algo obvio que la serie me gusta bastante. Está en mi propio nombre, por si no se habían dado cuenta. Y es que me encanta esta serie desde el primer momento en que la vi. En lo personal, me encanta por su ambientación, por su música, por sus personajes y claro que por su protagonista, Weird. Weird para mí es un protagonista excelente, pero sobre todo me parece una figura central narrativamente. Tan central que si lo comprendes a él, comprendes lo que te intenta expresar la historia. Y puede parecer un personaje simple, pero ¿realmente entendés al personaje de Weird? ¿De verdad comprendes a lo desconocido? Eso es lo que voy a intentar responder, usando como herramienta pequeños conceptos de escritura de cuentos que la serie utiliza para construir lo que es, o al menos esa es mi opinión. Y esto es importante aclararlo. Esta es mi interpretación de la serie y de los personajes desde mi conocimiento de guión, y si vos tenés otra interpretación, es igual de importante y válida que la mía, porque las historias están para que cada uno la perciba a su manera. Nada es absoluto. Eso mientras no te inventes cosas de la historia que no pasaron. Claro, no, eso no. Desgraciados, hijos de puta. Desde mi concepción, Over the Garden Wall construye la escritura de sus personajes, su música, su ambiente y sus conflictos a partir de un concepto, lo desconocido. A esto es a lo que se le llama conceptualización. Y personalmente es algo que me encanta, aunque en verdad no es que sea la única serie en hacer esto. En mayor o menor medida, todas las series y películas lo hacen. Pero, para mí, Over the Garden Wall es de las mejores en lograrlo a un nivel tan complejo. En esta miniserie es como si todos los elementos que la componen remaran un barco hacia la misma dirección, hacia un mismo objetivo, así potenciándose aquello que busca transmitir. De ese barco del que hablo, el que más rema sin duda es Weird. Así que, si queremos entender la historia, tenemos que poner nuestros ojos en él. Y eso es lo que vamos a hacer. En el primer capítulo de la serie, Weird ya está adentrado en lo desconocido. Bueno, más que adentrado, perdido. Junto a otro personaje que va a ser importante para su caracterización. Su medio hermano, Greg. Ellos no saben qué hacen ahí o cómo llegaron ahí. Solo están seguros de que tienen que buscar un camino para volver a casa. De pronto, los hermanos escuchan el sonido de un hacha. Y con eso, el miedo invade a Weird. Al acercarse, descubren que se trata de un leñador en el bosque. Pero esto no quita el miedo en Weird. De hecho, hasta diría que lo potencia. Este miedo que Weird siente va a ser una constante en la serie. Ante prácticamente todas las situaciones, Weird siente temor. A esto es a lo que se le llama un héroe reticente. Momento, patatas, profesor. Edición Halloween. En narrativa hay algo bastante útil al momento de escribir y que viene del mundo de los cuentos, que se llama arquetipos. Los arquetipos son características, personalidades o funcionalidades que se repiten en los personajes, bajo la idea de que cada personaje en la historia está por una funcionalidad distinta que se puede calificar. A lo largo de este video voy a estar mencionando algunos de estos arquetipos, pero lo que interesa saber ahora es que los protagonistas de las historias, que se los denomina como héroe, cuentan con distintos arquetipos específicos. Uno de esos arquetipos es el del héroe reticente, que se caracteriza como un tipo de héroe que no actúa ante el peligro, sino que es más pasivo, siendo que el miedo muchas veces le impide actuar. Weird es ese tipo de héroe, y comprender esto nos permite entenderlo a él de mejor manera. Fin, patata, profesor. Ahora, si bien entendimos que Weird siente temor y es parte de su personaje, exactamente, ¿a qué le teme Weird? Eso es para después. Ese leñador que se encontraron lleva a los hermanos a una casa abandonada. Ahí les advierte de los peligros del bosque, de la bestia, y les recomienda que esperen en el lugar mientras él sale, que luego los va a ayudar a buscar un camino a casa. Weird está aterrorizado de esa idea y de ese hombre, pues es alguien que no conocen.
ni sus intenciones, aspiraciones o siquiera cómo se llama. Es algo desconocido. El leñador es el primer personaje secundario que se presenta en lo desconocido y es importante en esta narrativa que les planteo, pues lo desconocido tomó la mente del leñador por completo. Es un hombre que vaga con temor de la bestia, advirtiendo a los demás de que deberían tener el mismo temor. Weird no sabe qué pensar sobre él, si es un peligro real o solo está loco, si deben escapar de ahí o recibir su ayuda, y ante tanta indecisión, los hermanos solo esperan, o al menos Weird, superado por la situación y lo sin sentido, mientras Greg va a buscar a su rana y... Stay back, boys. This creature looks as though it has, huh? El peligro está sobre ellos ahora, y uno real, tangible, que fácilmente puede acabar con sus vidas. El leñador está noqueado, no tienen a quién pedir ayuda, todo queda en manos del hermano mayor. Ahora les pregunto, ¿qué piensan que va a hacer Weird? ¿Va a actuar de manera heroica? ¿Va a combatir ese ser? Veamos la respuesta. Este capítulo es una demostración de que el temor que Weird siente es hacia lo desconocido. Ya sea enfrentando un monstruo con forma de perro, a un pueblo de esqueletos con cabeza y calabaza, o al pararse frente a la chica que le gusta. El terror a lo desconocido, a no saber qué va a suceder, lo sigue a todas partes, y es lo que lo hace ver sobre sus pasos en todo momento y siempre esperar lo peor de las situaciones. En cierta forma es natural. Lo desconocido asusta, aterroriza. A todos nos pasa en mayor o menor medida, ¿no? Ahora, ¿cómo es que alguien como Weird va a poder atravesar un lugar como lo desconocido con un temor así? Parecería algo imposible. Acá es cuando entra Beatriz. En el siguiente capítulo, los hermanos, tras que el leñador les dijera que sigan esa dirección, se dirigen a Pottsville, un pequeño pueblo que parece su salvación, aunque digamos que no iba a salir tan bien. En el camino al pueblo, Craig salva a Beatriz, un azulejo que ya habían conocido en el primer capítulo y que, como agradecimiento por salvarla, los quiere guiar hacia Adelaide, la buena mujer del bosque que les puede mostrar el camino a casa. De esta forma, llegar a Adelaide pasa a ser el objetivo de Weird y por lo tanto es esto lo que va a guiar la narrativa en los siguientes capítulos. Pasemos a Escuela para Animales. Ahí los hermanos, junto a Beatriz, se encuentran con una escuela para animales. En principio no es algo que sea de su interés, incluso Greg quiere huir de ahí lo antes posible, pero tras los dichos de Beatriz sobre la actitud obediente de Weird hacia las órdenes que hace desde el comienzo del capítulo, y con un poquito de razón, este se lo toma como un reto y entra a la clase con el llamado de la maestra. Es en este momento en que comenzamos a visualizar el arquetipo que Beatriz viene a cumplir en esta historia, y es que, sin quererlo, va a cambiar la forma de actuar de Weird, convirtiéndose de esa forma en su mentora. Volviendo a los arquetipos de personajes, se le llama mentor al personaje que, básicamente, guía al héroe. Antes, este tipo de personajes estaba estereotipado como un viejo lleno de conocimiento, pero hoy en día el rol se reinventó y cualquier cosa que cumpla con guiar al protagonista es un mentor. No hace falta que lo guíe en todo momento o que ese sea su único rol. El requisito es que sí o sí, tiene que hacerlo aprender. En este capítulo se ejemplifica muy bien, pues Beatriz cuestiona la obediencia de Weird hacia todo lo que le digan, por medio de la humillación. No lo recomiendo, gente, por favor, no hagan eso, por favor. Pero no es que lo que dice Beatriz sea mentira. Weird es obediente a los mayores, o incluso a sus iguales, de forma exagerada, y es eso lo que Beatriz cuestiona, a su manera. Así, por medio del cuestionamiento, es que descubrimos otra característica del héroe de esta historia, y es que para él, seguir las órdenes de los demás es algo natural, pues, cuando lo pensás, adoptando esa actitud, Weird no tiene que tomar decisiones o cuestionar a los demás. No tiene que enfrentarse al no saber qué va a pasar si tomas una decisión. No tiene que enfrentarse a lo desconocido. Weird en este capítulo se termina enojando, en parte por la forma en que Beatriz lo dice, pero sin darse cuenta, desobedeció su orden. Mostró su propia valentía
sus propias decisiones, para molestar a Beatriz, eso sí, pero progreso es progreso. Ahora pasemos a otro capítulo. En este nos demuestran que la labor de Beatriz como mentora no terminó en cuestionarla a Weird sobre su obediencia. Weird, Greg, junto a Beatriz y Fred el caballo, personaje temporal, en su búsqueda de una moneda para pagar al ferry que los va a llevar con Adelaide, llegan a la casa de Quincy Endicott, un millonario que cree que los hermanos son sus sobrinos. Greg y Fred el caballo tienen la misión de distraer a Quincy mientras que Weird y Beatriz buscan alguna moneda. Pero en medio de su labor creen que Quincy se dirige hacia ese lugar y buscan un escondite. Y están encerrados. Ahora solo pueden seguir buscando monedas. Y para pasar el rato, para evitar el silencio, comienzan a preguntarse cosas. Weird pregunta sobre cómo terminó convertida en azulejo, mientras que Beatriz pregunta sobre sus oscuros secretos. Weird se avergüenza. No es algo que suele contar. No alguien como él. E intenta desviar el tema. Pero, tras la sinceridad de Beatriz sobre cómo es que terminó donde está, Weird pues... It's weird to admit it, but, well, I have this crush on this girl. Mm-hmm. That's all. That's all? And I think about her a lot, and I play clarinet. And I secretly whisper poetry to myself in my room at night. Weird se sinceró ante la debilidad que ella mostró. Lo que Weird espera y nosotros como espectadores es que Beatriz se burle, pero... That stuff's not weird. Those are just... Well, the poetry thing is weird. But those are just character traits. Beatriz vuelve a actuar como mentora. Vuelve a cuestionar a Weird, y es que, a través de esa pregunta que empezó por aburrimiento y ganas de hacerlo avergonzar, le demuestra a Weird que sus aficiones no son algo por lo que avergonzarse. Son virtudes, y que lo que le falta en verdad es confianza. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. En el capítulo Cantos en Ranalandia, el grupo, ya sin la presencia de Fred el caballo, que decidió buscarse una vida noble, se meten escondidas en un ferry a causa de que Greg tiró las monedas que les dio Quincy. Ahí, gracias a las habilidades vocales de Jason Fonderberker, logran que no los echen del ferry. En ese momento parecería que Weird está más tranquilo y confiado, como si salir de lo desconocido de ahora en adelante fuera pan comido, como si hubiera aprendido de su mentora y ahora pudiera enfrentar a lo desconocido, al menos un poquito. Para la noche ya habían llegado a donde Adelaide se encontraba. Por insistencia de Beatriz, deciden ir al día siguiente, al amanecer, más tranquilos y pues... Beatrice. Did you bring me what I asked for? I found 2 brothers lost in the woods, but I can't give them to you, Adelaide. They need to go home. I'm all alone in the world. I want a child servant. Servant? I thought you just wanted some yard work done. Beatriz los engañó y los llevó hacia una trampa, una más mortal de lo que ella creía. Como mencioné antes, el arquetipo de los mentores ya no se suele limitar solo a ese arquetipo, sino que es la suma de ese con algún otro más. Este es el caso del azulejo. A esta nueva parte de Beatriz, en narrativa se le llama el arquetipo de la figura cambiante. Un tipo de personaje que cambia sus intenciones según su beneficio y que nos engaña tanto a nosotros los espectadores como a los personajes de la historia. Seguro que con esa definición muchos personajes se les vinieron a la mente. Volvamos a Beatriz. Beatriz abre la ventana y Adelaide... The night air is poisonous. Word, Greg, let's go! The deadly air is French. Entre la confusión de las cenizas de la muerte de Adelaide, Weird, junto a Greg, dejan a Beatriz atrás. Este momento es de gran importancia, pues el héroe se da cuenta que quien venía siendo su mentora y su amiga no era quien creía y no tenía las intenciones que creía. Así, bajo la idea de que todo fue un engaño, Weird deja de lado las enseñanzas que aprendió de ella. Las aparta, pues, ¿cómo confiar en lo que te dice alguien que te llevaba hacia tu perdición? Esta situación nos genera una pregunta, una que va a ser respondida en los próximos capítulos. ¿Qué le pasa a un héroe cuando se queda sin mentor y sin enseñanzas? I shouldn't have trusted anyone.
En Nenes en el bosque, Weird se siente perdido. Lo domina el miedo y la desesperación más que nunca, y es que ya no hay un camino como era llegar con Adelaide. Ya no hay enseñanzas como era con su mentora. Vuelve a ser el Weird del comienzo, o incluso peor, pues tras Beatriz, no confía en otra persona de lo desconocido y no sabe qué hacer. Know why we got lost in the first place? It's because you were goofing around and getting into trouble like you always do. Really? It was all my fault? Yeah, so it's not my job to get us home, okay? Su mente está perdida, y con eso es un blanco para la bestia, una víctima más, y parecería no haber vuelta atrás. Al final de este capítulo, tras la aventura onírica y casi psicodélica de Greg, la cual vamos a ignorar, el hermano pequeño logra salvar a su hermano mayor de las manos de la bestia, con un deseo. Ahora, Greg tiene un plan para finalmente volver a casa. El plan es que Yes, come, Gregory. There is much to be done. And then you'll show us the way home, right? Weird se despierta, escucha la voz de su hermano junto a la de la bestia, pero no lo ve, corre, pero no lo encuentra. Ahora todo está en sus manos, pero ¿cómo va a poder Weird afrontar algo así? No lo sabe, pero igual corre porque no tiene tiempo para pensar en eso, porque tiene que correr, porque es su hermanito el que está en peligro, porque... Huh? Greg! El capítulo hacia lo desconocido es lo que se interpone entre nosotros y el clímax de esta historia. Este capítulo es volver hacia atrás, es volver antes de lo desconocido. Weird está en su habitación, solo, preparando una cinta de poesía y clarinete para regalarle a Sarah, la chica que le gusta. Duda de ese plan como duda de todo, pero en un intento de tomar valentía, agarra la cinta, agarra cosas que tenía por ahí y se hace su traje de Halloween. No voy a mentir que la primera vez que vi esto fue como, ¡ah! ¡Es un disfraz! ¡Eso lo explica! Pero lo importante es que Weird está decidido. Into the unknown. Al llegar a donde está Sarah, que por alguna razón es la mascota del equipo, Weird se arrepiente. Es incapaz de hacerlo, pues, como sabemos hasta el hartazgo en este punto, Weird siente miedo hacia lo desconocido más que a nada. Y siendo así, ¿cómo es que le va a entregar a la chica que le gusta una cinta en la que expresa sus sentimientos con clarinete y poesía? ¡Es imposible! Greg, como siempre, se le adelanta y entrega la cinta para que se la den a Sarah. Grave error. Weird, ahora con la ayuda de Greg, intenta recuperar la cinta que sus amigos dejaron en la chaqueta de Sarah. Pero en ese intento lo descubren y ahora tienen que seguirla a una fiesta. Una fiesta a la que no lo invitaron. Weird tiene miedo. No lo invitaron y sus amigos están ahí. Todo puede salir mal, pero gracias a Greg, descubre que nadie se fija en eso. Lo saludan y ya. Ahora sí, a buscar la cinta y quemarla en el fondo de... Se encuentra con Sarah. I was just asking if you were here. Oh, wow. Oh, hey, we're gonna go to the graveyard. Oh. You should come. Esa fiesta y la invitación al cementerio que Sarah le hace demuestran que incluso en su vida diaria, Weird tiende a exagerar todo lo malo, esperando lo peor de todas las situaciones. Como cuando no se animaba a pasar a la fiesta o cuando se imagina qué va a pensar Sarah de la cinta. Pero la realidad no es tan así. En la realidad, él puede pasar a la fiesta. En la realidad, tiene chances con Sarah. Y en la realidad, quizás lo desconocido no da tanto miedo. Pero nos estamos adelantando. Weird finalmente encuentra la chaqueta de Sarah, pero justo aparece ella y se la lleva. La nueva misión para Weird se hace obvia. En el cementerio, Sarah está rodeada de otros amigos, así que Weird busca la forma de distraerlos y conseguir acercarse a la chaqueta. Greg tiene un plan para eso, pero digamos que no funcionó. Hey, isn't that Wart's little brother? No. Oh, hey guys. Greg, there you are. Y entonces llega la policía. Los niños se dispersan del miedo. Weird y Greg son arrinconados y se suben al muro del cementerio buscando una salida. Desde esa altura, Weird ve que Sarah encontró la cinta en su bolsillo y junto a nadie más que Jason von der Berker, su rival en el amor. No podía tener peor suerte. Weird se tira junto a Greg del otro lado del muro del jardín.
Es decir, Over the Garden Wall. ¿Entienden el nombre de la serie? ¿Sí? Sí. Ok. Weird está más nervioso que nunca. Su vida parece acabada, socialmente acabada. Y es acá, en su momento más débil, en que busca culpables de su tragedia. Oh, once again, you ruined my life. Who, me? Oh, you and your stupid dad. You're always prodding, trying to get me to join marching band. Yeah, if you join the marching band, you can hang out with Sarah more. That ship has sailed, Greg, thanks to you messing that up too. Esto aporta muchísimo contexto de por qué Weird es como es. Pues, si lo piensan, la presencia de Greg y su papá representan otra cara de lo desconocido en la vida de Weird. Pues tener un papá nuevo y un hermano nuevo es algo que invade, entre comillas, su círculo familiar. Un círculo que se supone que es de confianza. Un círculo que se supone que se conoce y al que no tiene que tener miedo. De esta forma, lo desconocido lo arrincona en todas partes, incluso en los lugares que creía que eran seguros. Y como aprendimos, Weird solo sabe huir de lo desconocido. Así que esto hace que se encierre cada vez más, y más, y más, incluso a aquellos que solo lo quieren ayudar. Este es el gran problema que condiciona la vida de Weird, pues incluso si sus amigos lo aprecian, incluso si Greg y su papá solo buscan motivarlo, o incluso si a Sarah le interesa, nada va a cambiar hasta que pueda mirar a los ojos a lo desconocido. Estando en las vías del tren, Weird y Greg escuchan un sonido y... Weird se despierta de vuelta en lo desconocido, rodeado de la familia de Beatriz. Es entonces que se da cuenta que ella es quien lo salvó del lago donde había caído y que quizás se equivocó, y no solo con ella. Guy, let's go find Greg. At least wait until the storm dies down a bit. You'll be no good to your brother dead. I was never any good to him alive, either. Parecería que Weird logró reflexionar, como si ese momento antes de meterse en lo desconocido no solo lo hubiéramos visto nosotros los espectadores, sino que también él. Así, rescatar a su hermano de las manos de la bestia pasa a ser su nueva meta. Pero, ¿por qué Weird podría vencer a alguien como la bestia? En el último capítulo, titulado Lo desconocido, todas las piezas de la historia se van a poner sobre la mesa. En este capítulo, la bestia le pide objetos a Greg a cambio de decirle el camino para volver a casa, pero solo son engaños. Engaños para que el espíritu del pequeño se rompa, para que su cuerpo se canse, para que su mente se agobie, y así convertirlo en... Weird entonces se encuentra con Beatriz, que también estaba en búsqueda de Greg. Ella le dice que vio al pequeño junto a... alguien. Weird le dice que vuelva a casa, con su familia, pero Beatriz se niega, todavía no puede. Todavía se siente culpable por el destino de los dos hermanos. Y como si ese gesto fuera una disculpa, Weird lo acepta. Ella lo salvó después de todo. No hay mayor disculpa que esa. Y con eso, las enseñanzas de su mentora y amiga vuelven a él. Ya no está solo. Al mismo lugar que ellos se dirigen, también lo hace el leñador, llamado por las luces y por la voz de esa bestia a la que le teme hace tantos años. El leñador se acerca y ve a Greg convirtiéndose en un árbol de Edelwood, y enloquece, viendo cómo el ciclo se repite otra vez y dándose cuenta de la tarea demoníaca que estaba ejerciendo todo ese tiempo. Y por primera vez, pelea. Ahí, Weird y Beatriz llegan al bosque. Ven a Greg. Weird quiere intentar reparar todo, que esta vez salga bien y cumpla como hermano mayor, pero ya es demasiado tarde. Give me my lantern. La bestia se les interpone. La bestia es una figura que pasé por arriba hasta ahora, pero que siempre estuvo ahí, desde que los hermanos pusieron un pie en lo desconocido hasta el recorrido que hicieron para estar donde están, esperando. En sí, la bestia es la segunda figura más importante de esta historia, pues si Weird representa el temor a lo desconocido,
La bestia es la encarnación de lo desconocido en sí, una sombra que apenas es silueta, que naturalmente se rivaliza con el héroe conceptualmente. Antes de continuar, recapitulemos en qué situación se encuentra Wirt. El niño se adentró en lo desconocido, se hizo de mentores, amigos, avanzó y avanzó, creyendo que las cosas iban a ser mejores, que él podría llegar a cambiar, pero de pronto todo empieza a fallar, a ir a peor. Así, Wirt está peor que nunca. No parece haber salida, no parece haber ayuda, y solo siente culpa que, por sus decisiones, su pequeño hermano pueda morir. Por si fuera poco, para que su hermano sobreviva, tiene que enfrentarse a la bestia, aquello a lo que más teme, su depredador natural. Ahora es cuando uno se pregunta, ¿por qué Wirt ganaría esta batalla? La respuesta es que Wirt la ganaría por Greg. Greg es el otro personaje en el que no había frenado hasta ahora, y para esta historia, para Wirt, es el más importante de todos, pues en él reside la razón de que Wirt pueda superar lo que más teme. El hermano menor es quien acompañó durante más tiempo a Wirt en su viaje a través de lo desconocido. Y eso lo sabemos todos, pero algo en lo que no todos se fijan es que es él quien más cuestiona a Wirt, superando incluso a Beatriz. Y es que, si nos fijamos, Greg lo cuestiona una y otra y otra y otra vez a lo largo de todos los capítulos, pero, a diferencia de Beatriz, él lo hace a través de la inocencia de un niño. Un niño que no entiende por qué tener miedo a lo que no conoce. Un niño que no entiende por qué no mostrar sus aficiones. Un niño que no entiende por qué no creer en vos mismo. En ese sentido, Greg cumple claramente el arquetipo de mentor al igual que Beatriz. Uno más del tipo cómico, y en sí es el mentor más importante de la historia, y es que el niño tiene algo que a Wirt le falta y le puede enseñar: resistencia a lo desconocido. Esa es una característica de Greg que creo que está bastante clara en la serie, ya sea en su primer encuentro con el leñador, cuando llegan al pueblo de Calabazas o cuando llegan con Adelaide. Incluso se pasea con la bestia como si fuera un amigo más. Así es en él más que en ningún otro que Wirt puede buscar un ejemplo. Uno podría llegar a pensar que la labor de Greg como mentor termina ahí, cuestionar a su hermano y hacerlo crecer como lo hace Beatriz, pero no es así. Él llega incluso más, y es que si hay otra cosa que se puede afirmar, es que Greg siempre creyó en su hermano mayor. Incluso si su hermano estaba enojado, incluso si su hermano los metía en problemas, o incluso si su hermano fracasaba, Greg siempre creyó en su hermano más que nadie. Y yo creo que de eso se da cuenta Wirt cuando ve a Greg irse con el ser más peligroso al que nunca se encontraron. Ahora sí, podemos volver al momento crítico. Acá estamos. No hay nada más que esto. El protagonista de esta historia, quien superó todos los males que ese extraño lugar le planteó, ahora confronta a su enemigo final. Ahora confronta a los ojos de lo desconocido. La bestia es un ser astuto. Sabe con lo que juega. Sabe a la clase de persona que se enfrenta. Y ofrece un trato a ese hermano mayor que carga con la culpa de todo. I can put his spirit in the lantern. As long as the flame stays lit, he will live on inside. Take on the task of lantern bearer, or watch your brother perish. Ahora todo lo que vimos, todo lo que conocemos a través de los capítulos nos dice que Wirt va a aceptar el trato, pues Wirt teme a lo desconocido. Y en esta situación, lo desconocido sería buscar por su cuenta una forma de salvar a Greg, de enfrentarse a la bestia. Además, tenemos que recordar que Wirt obedece las órdenes, y obedecer las órdenes en este caso sería aceptar el trato que la bestia le ofrece. Así, lo más acorde a quien es aceptar ese trato, transformarse en el nuevo leñador. Lo tiene que hacer, pero... That's dumb. That's dumb. I'm not just gonna wander around in the woods for the rest of my life. I'm trying to help you. You're not trying to help me. It's almost like your soul is in this lantern. Are you ready to see true darkness? Are you? La primera vez que Wirt actúa ante lo desconocido es para salvar a quien siempre creyó en él, incluso cuando él mismo no lo hacía. Es algo hermoso. Y no es por azar del destino que Wirt hace esto. No, el viaje que tuvo a través de la serie es lo que se lo permitió, con sus mentores, con sus fallos y con sus logros. Wirt ya no le teme a eso que no entiende, a eso que no puede ver, y cuando ya no le temes, hasta te das cuenta de lo estúpido que era tenerle miedo en primer lugar.
y lo que antes era un monstruo terrorífico ahora es alguien desesperado por mantenerse con vida. Tal como cuando sos chico, esa sombra en la noche te da terror, pero cuando prendes la luz, no es más que una silla con ropa. Y es así que los hermanos salen de lo desconocido, pues simplemente lo desconocido ya no tiene sentido, ya no tiene propósito. Pueden atravesarlo, pues ya no le temen. Al salir de ese lago en el que habían caído, son sus propios amigos quienes los encuentran y llaman a la ambulancia. Lo desconocido fue real y también lo que aprendió Weird. Y ese aprendizaje se refleja cuando habla con Sarah, pues aunque lo desconocido todavía lo intimida, So I don't have a tape player, so... Yeah. So maybe we can listen to this. You can listen to it at my house. Yes. está dispuesto a enfrentarlo. Este es el viaje que Over the Garden Wall nos ofrece. Un viaje de superación en el que nos demuestran que lo desconocido no nos tiene que limitar como personas, pues al final del día lo desconocido no es tan tenebroso si nos animamos a enfrentarlo. Podemos intentar, podemos soñar y podemos ser felices. Esta es una historia que me encanta y en la que en parte me identifico. Yo tengo mucho de Weird, así como muchos de ustedes que están viendo este video también lo hacen. En verdad, Weird me parece tremendo protagonista. La forma en la que esta serie lleva su caracterización y conceptualización es algo con lo que siempre voy a estar impresionado. Y ya dejando de lado mi lugar como youtuber y hablando más como escritor, Over the Garden Wall es todo lo que sueño alguna vez poder llegar a crear. Esperemos que se pueda, al menos algo parecido, con eso soy feliz. En fin, eso vendría siendo todo. Espero que tengan un lindo Halloween y que vean Over the Garden Wall. Digo, si tras este video no les da ganas es que fracasé como comunicador. No sé, piénsenlo, me harían feliz a mí. Pongan en los comentarios si la vieron, para hacerme feliz. Over the Garden Wall es mi serie favorita y espero poder haber expresado al menos una parte de lo tanto que me encanta. Se despide Patatas con Melaza. Bye.